explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Porque es como un viaje el oficio de la escritura, me parece también en el cuerpo, digamos, ¿no? O sea, no sé cómo lo vivís vos. Sí, como sentar. Bueno, escribir también no es escribir solamente, también es andar pensando mientras haces cosas, pero... Sí. No, pero hay algo bien corporal de sentarte a escribir, y hay un gesto de la escritura que es el de estar en un lugar quieto, que puede ser cualquier lugar, o sea, puede ser una plaza, puede ser la cama, el sillón, cualquier sitio, pero a mí me pasa algo con eso, que es que cuando me pongo a escribir un poco soy muy consciente del cuerpo, y hay algo del cuerpo que involucra el deseo y las ganas de sentarme y estar en ese lugar, que sí que la siento, pero también después hay como una abstracción total del cuerpo. Puedo estar sentada como en la peor posición y me doy cuenta después que me duele la espalda porque estuve 3 horas encorvada con la computadora o con el celular o con una libreta o con lo que sea. Entonces ahí me parece que pasa lo interesante, como cuando te olvidas de que estás en esa posición, en esas circunstancias, y estás rodeado de gente, en un avión, en un ómnibus, en cualquier lugar. Y me pasa no solo con la escritura, cuando me concentro con cualquier cosa, puedo estar haciendo algo, no sé, con barro o pintando o leyendo, que me concentro y me olvido de todo lo demás. Es un viaje eso de olvidarse del cuerpo, pero lo pensaba también porque hay algo en tu escritura que es súper sensorial, digamos, y está como re atenta, digamos, a las impresiones del cuerpo. Entonces me preguntaba, ¿qué te pasa en el cuerpo mientras escribís? En el sentido de que mientras vas evocando eso desde la sensorialidad del personaje, ¿hay algo que se vuelve vivencial en el cuerpo o es pura mente y emoción? Digo, no sé, porque nada que ver, pero viste, yo escribo más dramaturgia y a veces me encuentro cuando escribo las Didascalia como haciendo las acciones de los personajes, ¿me entendés? Como que no me doy cuenta y las hago para poder escribirlas, para entender qué es. Entonces, no sé, ¿cómo es la experiencia física ahí? A mí me pasa, pero me pasa poco, como algo más de... no sé, capaz que del miedo, y estar escribiendo algo que yo quiero que genere miedo, entonces de repente siento un poco el miedo. Entonces ahí algo me hace sentir que eso está encaminado hacia buen lugar. O no sé, cuando con otro tipo de emociones también, lo mismo. Pero me pasa esto de un poco de disociación de lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo, y después en la lectura, eso sí me pasa. Capaz que no tanto en el acto de escribir, pero sí cuando releo, es como, bueno, acá me pasa algo físicamente que me parece interesante. Con el asco me pasa mucho, que yo me impresiono muy fácil y muchas cosas me dan asco, muchos olores, pero cuando estoy escribiendo eso es como podría escribir cualquier cosa y no sé si me generaría como alguna reacción. Después cuando lo leo digo, esto capaz que me genera más repulsión, pero en el momento de la escritura no tanto. Qué viaje. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Tamara, de verdad. Gracias a vos por invitarme. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 11 de Atardecer Naranja. Estamos con Tamara Silva Bernachina. Es escritora y nació en Minas, vive en Traiguá y Montevideo. En 2023 publicó su primer libro de cuentos, Desastres Naturales, que rápidamente empezó a correr de boca en boca entre la gente que le gusta leer y se volvió un suceso literario. Por ese libro obtuvo 2 premios Bartolomé Hidalgo en las categorías narrativa y revelación. En 2024 publicó Temporada de Ballenas, una novela hecha de agua y escucha que oscila orgánicamente entre la revelación y el misterio desde la voz de un adolescente. Este año, hace unos meses, publicó Larva, su segundo libro de cuentos a pedido de la editorial española Páginas de Espuma, en donde profundiza el vínculo con el territorio de lo fantástico. Dice que escribe para creer que se puede otra cosa, que lo fantástico está ahí como forma inevitable de la ficción y que funciona también como una nueva propuesta de mundo, que una de sus prioridades al escribir es no traicionarse ni ser traicionera, que como lectora desconfía de las lecturas que explican todo y que como escritora confía en la capacidad de los lectores de hacer sentido a partir de los vacíos que deja el texto, que confiar en los lectores es confiar en el texto y que ante la idea de que la oscuridad se lo come todo hay algo que sobrevive, la belleza.
Su escritura es híbrida, combina materialidades de distinta naturaleza, es maciza porque está despojada de lo inútil y accesorio, es fluida porque establece relaciones de sentido abiertas entre cosas que aparentemente no tienen relación y te permite navegar con fluidez entre esos puentes. Reinventa la inocencia porque te invita a vincularte con lo dado, con el vértigo de la primera vez, y a la vez porta un saber antiguo como el del que ya aprendió a hablar en silencio. La escritura de Tamara Silva Bernachina no tiene nada que ver con el futuro ni con las promesas. Lo que escribe es una parte luminosa del presente de la literatura latinoamericana. Qué lindo eso. Suena bien. No, bueno, gracias a vos, de verdad. Posta y nada, gracias por lo que escribí también, porque está tremendo. Y bueno, me dan ganas de preguntarte mil cosas, vamos a ver cómo sale. A ver, bueno, vamos a eso. Bueno, para arrancar ahí, el epígrafe de Olga Tokarczuk, del cuento Desastres Naturales, dice que está claro que lo grande está contenido en lo más pequeño. Quería preguntarte cuánto hay en tu proceso creativo de ir descubriendo esa información a medida que escribís y cuánto hay de ir administrándola. ¿Lo que escribís siempre aparece desde lo más pequeño o a veces aparece grande y entero y al escribir lo vas desarmando? Me encanta ese párrafo de Olga Tokarczuk. Es de la novela Sobre los huesos de los muertos, que me parece una novela increíble. Y cuando leí esa novela me pasó algo que hacía muchos años no me pasaba, que era sorprenderme de verdad y decir qué engañada fui y cómo caí en todo el artificio, en los personajes, como fue como en verme envuelta en algo hermoso. Y tiene como toda esta cosa de, bueno, la protagonista es una astróloga, entonces hay algo con lo astrológico y lo universal, que está como ahí en el detalle. Y eso me gusta pensarlo, y en mi proceso creativo siempre está como esto de lo chiquito, de la imagen. Nunca aparece algo completo, me cuesta llegar como primero a esto acabado y decir, bueno, lo voy a desarmar y esto que vos decías de administrarlo, nunca lo pude hacer, siempre es a la inversa, como bueno, aparece algo chiquito y se va construyendo, y esto del descubrimiento también, como bueno, pensar en el proceso de escritura de cualquier tipo de texto, no solo de un cuento, como un proceso de descubrimiento, de ver hacia dónde va, quiénes son los personajes que aparecen, qué les pasó, qué vínculos se establecen con su entorno, entre ellos también, que eso a mí me parece lo más como emocionante de la escritura, como bueno, ver hacia dónde va. Pero está buenísimo porque me parece que hay algo muy interesante en cómo trabajás la dosificación de la información, justamente, digamos, que bueno, que es propio de escribir, pero hay algo, por lo menos lo que a mí me pasaba, es que siento que se da re por cuentagotas la información, pero cuando ya se te empieza a armar un panorama más claro, empieza a entrar alguna información de otro orden, que es como que la diluye, la resignifica, digamos, ahí donde empieza a aparecer algo del misterio, o por lo menos eso a mí me pasaba leyéndote, ¿no? Pero entonces decía, bueno, ¿cómo es esto? Lo que me decía, ¿no? Lo va como descubriendo a medida que escribe, o... Es que yo creo que eso que pasa en la lectura, esto de decir que de a poco se va descubriendo la información, es un poco lo que me pasa en la escritura también, que se descubre de a poco la información porque yo no lo sé todo desde el principio. Entonces hay algo de verdadera incertidumbre que está en la escritura, y a mí a veces me gusta pensar en eso de, bueno, las cosas que me pasan y las cosas que pienso mientras estoy escribiendo de alguna manera terminan en el texto, y me da ilusión que alguien lo lea y pueda como rescatar y revivir como ese tipo de sensación, que es una sensación que tampoco sabría describir, pero es algo de lo que tiene que ver con lo latente y con lo que no se está diciendo todavía, pero que va a aparecer en algún momento, me parece. Está buenísimo. Y bueno, vinculado con esto, o sea, comentaste también en otras entrevistas que hay algo de la sutileza de tus textos que la construís también con mucho trabajo de sacar, de pulir lo que no es necesario. Entonces, ¿cómo es ese trabajo de repente después de edición y corrección? ¿Y cómo te das cuenta de la diferencia entre lo que necesitas escribir como autora y lo que necesita el texto, digamos? A mí me gusta hacer como un ejercicio de pensamiento que es tratar como a mis posibles lectores como a mí me gustaría que me trataran los autores. Como, no sé, hay veces que estoy leyendo un texto increíble y que de repente se me pincha porque me están diciendo lo que yo ya sé, o algo que no es necesario decirlo, que capaz que se siente y vos no lo podrías ni siquiera llevar a palabras, pero hay algo mucho más sutil que está pasando con ese texto, que cuando se nombra y se explica tanto que se me rompe, me parece como lo peor.
Entonces me gusta un poco cuidar eso, que tiene que ver un poco con cuidar el misterio también y cuidar todo esto del que es del texto y que es particular de cada cuento o de cada novela, pero que también comparten algo parecido, que es esto que está por debajo un poco también del lenguaje incluso. Entonces, nada, hago ese ejercicio de, bueno, estoy explicando acá demasiado porque me da miedo que no entienda alguien. Cuando de verdad no creo que ese sea como la finalidad del texto, que se entienda todo y que todo quede cerrado. Entonces eso es divertido de hacer también. Y me gusta darme cuenta que cada vez me importa menos, o que cada vez hago menos ese esfuerzo de explicar todo y asegurarme de que se entienda bien para que no parezca que está mal escrito o que no funciona. Como hay algo ahí que también lo empiezo a desarticular yo mismo. De una, está buenísimo. Pero por ahí me imagino que a veces, no sé, capaz que en tu caso es re distinto, pero como que a veces en la edición lo que cuesta es borrar a lugares a donde se te fue el corazón escribiendo. O sea, como que, no sé. Sí, tampoco es que borro tanto. Ahí Yo va. Tengo una escritura más bien tirando a breve, entonces siempre pienso, bueno, si borro mucho, borro todo. Porque Claro. tampoco es que soy así como muy... como esos escritores que pueden escribir, no sé, 20 páginas un día y algo ahí como que me parece casi que súper poderoso. Entonces borro y despojo, pero poquitas cosas. Que yo siento que todo en mis textos son como cositas que se van dejando, entonces es muy fácil recoger esas cositas después. No es que desarticulo un texto entero, pero sí es un ejercicio interesante de hacer. De una, re. Y bueno, después tenía otra pregunta, pero más adelante, ahora no voy a entreverar, pero con eso de los lectores imaginarios, que me parece re lindo lo que dijiste. Pero dijiste que como lectora solés decidir si seguís o no con un libro en las 5 primeras líneas y que no sos muy generosa con ese asunto en otra entrevista. Entonces, ¿cómo te condiciona eso al escribir las primeras líneas de algo o al pensar el orden de los cuentos en los libros, digamos? Me imagino, es bravo. Si sos así como lectora, como escritora, Sí. me imagino que es bravo. Sí. Sí, eso no me acuerdo cuándo lo dije, pero sí es cierto, porque yo tengo muchas cosas para leer. Imagino que todo el mundo tiene muchas cosas para leer, y cuando me pongo a leer algo ya sin entusiasmo porque las primeras páginas no me convencieron, me parece como una pérdida de tiempo, y capaz que es una pena porque ese libro después de las primeras 5 páginas remonta y es increíble y termina siendo la mejor lectura de mi vida y me la voy a perder porque me puse esta regla rarísima. Pero también está esto de, bueno, lo leen amigos y comentan, hay algo ahí también que es muy comunitario de leí esto y me encantó y te lo recomiendo, que yo confío mucho en las lecturas de la gente que está cerca, entonces eso también es como una buena fuente de recomendación. Pero como tengo tantos libros, hay algo de no seguir por un camino que no me entusiasma, que también lo aplico en la escritura. O sea, si me pongo a escribir y veo que me está costando y que hay algo que no fluye, lo abandono. Y yo al principio creía que tenía que ver con una cuestión más de no tener ganas de explorar por ese lugar o de seguir, pero creo que es eso, con esto de la fidelidad hacia mí misma y hacia mi proceso, entender que hay ciertos textos que arrancan y después no me interesan más. Y si no me interesan más, hay algo que no puedo hacer bien con ese texto, a pesar de que después termine siendo formalmente un buen cuento o una buena novela o lo que sea. Como hay algo formal que no tiene que ver con lo que yo estoy tratando como de explicar ahora, que va por otro lado. Ahí va. ¿Y te parece que eso, o sea, cuando te pasa eso es, pues dijiste varias veces formal, me preguntaba si es como, si siempre tiene que ver con la forma del cuento o de repente también hay algo que tiene que ver como con cierto anclaje sensible, como de que ante la ausencia de eso quizás sea más difícil seguir? Yo creo que sí, con las dos cosas, pero con que funcione formalmente quiero decir bueno, es un cuento que vos lo lees y decís, es un cuento. Capaz que no te pasa nada mucho más allá de decir, leí un cuento que está bueno, o que podría estar bueno, o que más o menos no se me va a olvidar hasta mañana. Pero hay otra cosa que es el entusiasmo que a mí me da cuando estoy escribiendo, en esto de que decía antes, de bueno, me interesa que si estoy emocionada escribiendo un texto, esta emoción después se pueda de alguna forma resucitar en la lectura. Que si no me pasó, entonces me da como que ese texto está medio muerto, o sea, como Total, que no tiene sí. ningún sentido. Y que lo puedo hacer
si fuese como si alguien me pagara hipotéticamente plata por escribir un cuento semanal, claro, hay algo ahí que es del deber y el tener que hacer, pero por ahora mi escritura va como sale desde otro lugar, entonces me gusta cuidar eso, que vayan en una dirección que a mí me interese también. Está buenísimo porque además es tal cual, o sea, hay algo de eso que después se contagia a quien lee, digamos, entonces, zarpado. Te preguntaba por los comienzos, pero también porque hay algo que a mí leyendo me resulta de verdad muy admirable de tus cuentos, que es el momento en que decidís terminarlos. O sea, hay algo de los finales que funciona muy bien. Y entonces, nada, preguntarte cómo trabajás los finales, cuál es el desafío en las últimas oraciones para construir eso que abre y cierra al mismo tiempo, digamos. Cuando me preguntaste por los comienzos, algo que no dije y fue lo primero en lo que pensé es en el sonido. A mí me interesa mucho más que suene bien ese comienzo y ese final también, que sea como algo muy potente y como una imagen así muy fuerte. Entonces, a mí los finales me gusta pensarlos como no asesinos del relato, como hay algo ahí del final que tiene que ver con un cierre y con un atar cabos y con una solución, que no me parece que sean los finales que estén en mis cuentos, es más bien como un dejar de narrar. Total. Que un dejar de suceder a la historia, como dejar que la historia, bueno, eso, que yo siento que la historia del cuento puede continuar, lo que se termina es el relato, lo que está narrando el narrador, el personaje, lo que sea. Entonces, pensarlo así a mí me alegra y me da como una libertad mucho mayor, porque se vuelve todo más cinematográfico casi, como de verdad como un artificio de hacer algo, y no es que vas y mostrás hasta donde querés mostrar y después la cámara se apaga y chau. Total. Y la gente sigue existiendo ahí. Y es como una fantasía, pero también ayuda en el proceso de escritura y de decidir, bueno, hasta acá se narra esto, porque me gusta que esta acción se termine de tal forma o de tal otra, o con este sonido o con esta imagen. Entonces la decisión de dónde terminarlos casi siempre viene dada por el cuento particular, pero con esto en la cabeza de, bueno, lo que se termina es el cuento, no la historia. Es que tal cual hay algo de la narración que se detiene, pero la vida del cuento sigue. Eso. Y eso genera... O sea, no sé, a mí me pasaba, lo leí medio rápido a tu libro previo a la entrevista, pero me pasaba que, bueno, me pasaban dos cosas. Por un lado, o me quedo todo el día pensando en la vida que sigue este cuento que no me está siendo narrada, o si no, paso el siguiente. O sea, pero porque quiero seguir en este mundo desde otra perspectiva, claro. Digamos, no sé. Sí, eso a mí me parece... Pero me parece interesante como lectora cuando pasa eso. Cuando me da la impresión de que estos personajes podrían seguir. Que no me los estaban contando para decirme algo, sino que me estaban mostrando cómo son y qué hacen y qué tal su vida. Está buenísimo esto que decís porque... O sea, lo estoy pensando ahora a partir de esta conversación, pero eso es lo que hace que te sientas tan como testigo, digamos, de lo que estás viviendo en los cuentos. Y bueno, sos un testigo por un rato, no para siempre, claro, digamos. Eso sí. Está buenísimo. Y bueno, y hablabas hace un rato de que tu escritura está muy vinculada a la escucha, al acto de escuchar. Y contaste que lees en voz alta lo que escribís para escuchar la musicalidad. Y además hay muchos personajes que se vinculan con el mundo de una manera muy intensa desde el oído. De hecho, o sea, por eso decía que es una novela de agua y escucha, porque siento que hay algo como del oído que está muy presente ahí, como desde el canal sensorial, desde el que entras a las cosas. Entonces, preguntarte también cómo es el vínculo de la escritura con la escucha y el sonido para vos, y de repente cuál es la diferencia entre el lenguaje y el sonido, digamos. Están buenas las preguntas. Hay algo que cuando publiqué Desastres Naturales se repetía en las entrevistas, que era cómo había hecho para que las personas de los cuentos hablaran como las personas del mundo. Y eso es escuchando hablar a las personas del mundo, o sea, no hay como un truco mayor que ver cómo se dice una palabra y de qué manera se cambia la sintaxis en la oralidad, pero hay algo ahí que es de puro estar callado oyendo conversaciones, o que ni siquiera es salir a escuchar a una plaza o a un ómnibus, no sé, charlar con tus amigos y escuchar lo que te están diciendo, o con familiares, con niños también. ¿Cómo habla un niño? Bueno, no sé, cuando te vinculaste con un niño alguna vez en tu vida, lo escuchaste hablar, como hay algo ahí que está muy cerca. Entonces, en ese primer plano, que me parece como el más evidente,
se vincula muy fuerte con la escritura, porque no es solo en los diálogos y en cómo hablan los personajes, sino en cómo piensan los narradores y cómo se construye también ese pensamiento y esa forma de hablar muy particular de cada uno. Entonces, no es solo de, bueno, raya de diálogo y 3 palabras que dijo, sino una construcción de un lenguaje propio, de un universo poético también propio, que tiene que ver con escuchar el mundo, yo creo. Y también como prestar atención a esos movimientos y a esos sonidos. De bueno, me parece zarpado porque a veces siempre, no sé, como que en asociación directa se vincula mucho más la escritura al acto de hablar o de emitir, o de la idea de elocuencia, claro, digamos, y hay algo de colocarlo sobre la escucha que en términos de proceso creativo cambia el paradigma, digamos, ¿no? ¿Y cómo te vinculás vos con el sonido para escribir? O sea, me parecía re interesante esto que decías es armar de alguna manera la sintaxis de pensamiento, digamos, de un narrador, digamos, no solamente lo que dice. Entonces, digo, porque siento que el oído, que la sonoridad está muy presente en lo que escribís, pero a veces el lenguaje le corre de atrás, digamos, a la sonoridad en general, digamos, ¿no? El lenguaje es una partecita chiquita de eso que se escucha, digamos. Sí, bueno, no sé si te referías al proceso creativo, a cómo me vinculo yo en el mundo con la escucha, pero... Bueno, por donde te pinte. En el proceso creativo, a mí me gusta, que creo que es como... No es algo de lo que me enorgullezco del todo, pero es que suelo escribir con música. Y eso a veces me condiciona mucho lo que estoy escribiendo, y muchas otras veces, la mayoría, lo que me hace es ayudar a esta abstracción, a esta concentración, porque escribo en cualquier lado, entonces estoy en mi apartamento, queda sobre la calle Rodó con todo el tránsito, y por ahí me distrae un poco la calle, pero si estoy con auriculares escuchando cualquier canción, no importa qué, tengo como esa posibilidad de pensar en el texto y no pensar, pero siempre hay como un ruido de interferencia haciendo entre el mundo y el texto. Y no me desconcentra para nada. De hecho, ahora que estuve en España en estas residencias de escritura, claro, mucho silencio de repente. Y la gente muy concentrada en silencio. Y un poco era enloquecedor al principio. Entonces yo estaba con mis auriculares siempre, o como haciendo otras cosas, además de concentrarme en un texto, porque me disperso muy rápido. Bueno. Sí. Y en España estuviste en una residencia de escritura, ahí también, bueno, presentaste el libro en varias ferias del libro, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito ahí cómo anduvo eso? Anduvo muy bien. Presenté el libro, estuve en la Feria del Libro de Madrid, en un festival que se hace en Barcelona, que está buenísimo, que se llama Kilómetro América, que es un festival de literatura latinoamericana, en Cataluña, y es como siempre llegan autores maravillosos. Me gustó mucho escuchar como las otras mesas, estar ahí todos los días, y bueno, eso estuvo bueno. También estuve por muchos lugares de España presentando el libro, y después fui a 2 residencias de escritura. Una se llama Finestres, y otra se llama Vila Joana, y son las 2 ahí en Barcelona. Una es más hacia la Costa Brava, pero por ahí, cerquita. Sí. Buenazo. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, ahí por todo lo que nos estás compartiendo. Vamos a ir a un corte chiquito y ya volvemos con la segunda parte. Ya volvemos con más Atardecer Naranja con Tamara Silva Bernachina. La explosión del sol. ¿Estás buscando productos únicos, de calidad y con historia? Conoce Mi Despensa, tu tienda online especializada en cafés, especias, tés y chocolates en presentaciones exclusivas. Al elegir comprarle a un emprendedor local, estás apoyando a la industria artesanal y disfrutando de productos con un diseño único. Cada producto de Mi Despensa cuenta una historia, genera sorpresas, comparte momentos especiales con quienes más querés. Regala con intención, regala calidad y diseño. Elegí Mi Despensa, donde cada detalle está pensado para sorprenderte y crear recuerdos inolvidables. Mi Despensa, sabores con historias. La explosión del sol. Tamara, contaste que te interesa la ecocrítica. Esa es una perspectiva que explora cómo la literatura dialoga con la naturaleza y el medio ambiente, y que te seduce la idea de hacer un libro sin gente, a ver qué pasa. O sea, Sí.
Y me parecía espectacular eso, de verdad, y te quería preguntar cómo dialoga ese interés con tu forma de escribir ficción y, y bueno, ¿y en qué medida te parece que la escritura puede ser como un ejercicio post-antropocéntrico? O sea, como que escribir desde lo vegetal, lo mineral o el territorio puede habilitar una manera alternativa de pensar, de sentir. Sí, hay algo ahí como en esa búsqueda que a mí me interesa. Todavía no sé muy bien por dónde va la cosa, como hay algo de ese deseo de hacer un libro sin gente que yo creo que sería difícil de realizar, al menos ahora, con los intereses que estoy teniendo, porque la gente también me interesa mucho. Hay como, no es como, ay, no me interesa la gente, solo quiero escribir sobre plantas, pero sí hay algo de formas del lenguaje que yo creo que se puede ir un poco hacia lo deforme, pero en el mejor de los sentidos, como bueno, deformarla no solo el lenguaje, sino también la manera de narrar y la forma que tiene, no sé, un cuento. ¿Qué forma puede tener un cuento, o una voz narrativa, o un paisaje, o un personaje? Entonces, en esa búsqueda de, bueno, ver formas, probar también, experimentar, es mucho de experimentar, no es, bueno, estoy haciendo esto y este es el camino y esto es lo que me gusta, sino más bien poder dislocar mi propia narrativa para ver hacia dónde va y qué le pasa y darme cuenta de que no es tan inestable como yo creía, como bueno, esto se puede mover y no pasa nada. O sea, no es que si escribo un texto olvidándome de todo lo que escribí antes o falsamente olvidándome, pero bueno, tratando de hacer como este ejercicio de no es lo mismo, darme cuenta de que nada pasa, que puedo dar el paso atrás, dar el paso al costado, como moverme en toda dirección. Entonces eso a mí me parece re estimulante y hay algo de la ecocrítica, de la formación académica que también yo creo que te da como una perspectiva siempre a todo, pero no solo a la escritura, también a la mirada del mundo. Entonces, nada, me parece como una cosa que me interesa explorar, al menos, o que estoy explorando y me parece estimulante el camino. Es que sí, a mí, o sea, cuando leí que decías eso me resultó re interesante y me interpeló también. Primero porque lo encuentro en la escritura y siento que es parte del disfrute como lector. O sea, te decía hace un rato, un cuento que me encanta es No acampar ni abordar. Y en relación a eso también en otra entrevista decías de que pensar el territorio en dos direcciones. O sea, los personajes describiendo el territorio, pero el territorio también escribiendo a los personajes. Y siento que es un ejemplo que está bueno, digamos, ahí de esto deforme que decís, digamos, de cómo se rompen las categorías. Pero para mí está re interesante también desde una perspectiva ética, en el sentido de que bueno, justamente a veces el problema, digamos, cuando incluso llegas desde un pensamiento académico, digamos, o bueno, de sentido común nomás, como que vas un poco más allá con la perspectiva de género, con algo, está, y te enfrentás en algún momento con el post-antropocentrismo, digamos, como que hay algo de lo antropocéntrico Claro. que tiene que ver con la dificultad para poder pensar en narrativas distintas, justamente. Bueno, la idea de ese cuento era ir un poco más allá de lo humano, con todo el libro en realidad, porque al principio también, o sea, en todos los textos yo creo que hay como, no es un desafío, es como una expansión, me lo imagino, más que como una ruptura y hay algo de persona que deja de ser un poco persona y se transforma en algo más, que no es persona, que no es animal, que es otra cosa, que no es robot tampoco, entonces está ahí como en el medio, no es cyborg, entonces en ese lugar del no ser, no soy una cosa, no soy otra, me parece que es como todo posibilidad, porque bueno, de repente una mujer se transforma en una piedra y ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada, o sea, como eso también existe en el mundo, que puede existir en el mundo de la narrativa, pero en esa posibilidad me parece que se abren como muchas puertas que a mí me interesan, al menos tal vez para otras personas con otros procesos creativos eso no sea como nada estimulante y nada interesante, pero a mí ahí me habilita como otras cosas, también pensar la escritura más tridimensional, esto con el barro que vengo haciendo desde hace un tiempo también, como bueno, ver qué otra cosa se puede hacer con las manos a la vez de estar escribiendo y con el texto ahí en la hoja, como bueno, esa materialidad que le pasa también, esto que hablabas antes y que preguntabas sobre el cuerpo, yo creo que hay algo también de la escritura a mano, tenés una libreta escrita a mano, que activa cosas distintas a cuando estás escribiendo en la computadora, entonces
no sé, bueno, eso, me interesa ir por ahí. Ahí va, ¿no? Y creo que ahí aparece también, o sea, tiene que ver con esto tu trabajo con lo fantástico, digamos, también has aclarado muchas veces que es como que vos no buscás construir simbolismo, que ese trabajo se lo dejás al lector, digamos, que las cosas que pasan en tus cuentos pasan, digamos, y pasan en la realidad de los personajes, pero digo, hay algo de ese lugar deforme o híbrido, digamos, donde, digo, después desde afuera, desde la crítica se podría decir, ok, eso habita lo fantástico, el territorio de lo fantástico, digamos, pero tiene que ver más como con esa retroalimentación de los mundos, digamos, no sé. Claro, y sí, incluso hay cosas que son pensando en géneros literarios, como bueno, que alguien diga que una narrativa es muy poética, como estos límites también del poema y claro, hay una forma que tiene el poema que no la tiene un texto en prosa, pero un texto en prosa que tiene imágenes poéticas muy potentes, tanto como un poema, claro, hay cosas ahí también que está expandido, como la prosa poética, que eso también me interesa, o bueno, esto de un monólogo, como bueno, ver hacia dónde se puede expandir, que no solo a nivel temático, sino a nivel de forma. Entonces, eso me parece que es todo posibilidad, cuando te pones a jugar nomás, porque yo creo que juego es eso, como bueno, ver hacia dónde va y divertirte y nada, y compartir si querés, nomás. Está buenísimo. Y bueno, hace un rato hablabas del asco también, tenía una pregunta en relación con eso, porque dijiste que en todo cuerpo... o sea, está bastante basado en cosas de entrevistas anteriores, pero porque son cosas que me daban ganas de profundizar, ¿viste? Así como indagar un poquito más. Ahora me doy cuenta que es puro archivo la entrevista que te estoy haciendo. Muy bien. Dijiste que en todo cuerpo se manifiesta el deseo y hay algo contrapuesto al deseo, que es el asco. Entonces, preguntarte cómo pensás ese vínculo entre el asco y el deseo en tu escritura y qué aporta la mirada infantil o adolescente tan presente en tus narradores para que esa intersección se viva con naturalidad, digamos. Me gusta esto del archivo porque me ha pasado que después me leo en entrevistas y es como, yo no dije eso. que hay algo ahí también pero de no haber dicho eso de verdad y de sorprenderme con, bueno, mis palabras fueron interpretadas y más o menos era eso lo que quería decir, pero no con esas palabras y también como, bueno, mis palabras son mías. Obvio, y claro. Esas palabras no son mías. No. Eso siempre, nunca me deja de sorprender y de darme un poco de una sensación extrañísima. Pero con esto del asco y del deseo, estaba pensando específicamente en larvas, en los cuentos de larvas, que yo creo que hay algo ahí que se une muchísimo, no sé, pienso en Jauría y en la mujer de Jauría, que es una mujer que bueno, está cuidando a una perra y de repente generan como un vínculo muy fuerte, y después lo que hace la perra es nada, comer cachorros muertos, comer gente también no, o sea, matar gente. Hay algo ahí del asco y del deseo que se unen, que es como un vínculo que nace desde el cuidado y desde el amor y también desde la vulnerabilidad y también desde algo que no está bien desde el principio, pero se junta muy rápido con esto que es más de la carne y de lo podrido y de la supervivencia, que bueno, no sé de qué manera se juntan, pero terminan juntos siempre en los relatos. Bueno, en Larvas, por ejemplo, hay dos adolescentes que están jugando ahí a la orilla del río y empiezan a jugar con una mojarrita y se la meten como dentro del bikini, y después una de ellas empieza a hacer pichí con mojarritas y ahí hay algo del asco y del deseo que también que se junta. Entonces yo creo que muchas veces funcionan, no diría que contrapuestos, pero sí que juntos, que aparecen eso, medio de la mano. De una. Y hay algo de... Digo, porque no son todos, pero yo siento que hay algo como de los narradores adolescentes o infantiles que también se vinculan. Eso me parecía re interesante en tu escritura y ya meto otra pregunta que no estaba en el orden, pero pues siento que hay un trabajo re interesante en cómo construís cuando los narradores son infantiles o adolescentes y cómo... Bueno, el mundo adulto parece medio desdibujado, medio como al servicio del suceso, por lo menos en la construcción del cuento, digamos, pero porque no llevan la primera persona, digamos, la perspectiva. Pero me parece re interesante porque de repente
no sé, yo siento que esos narradores más infantiles o adolescentes pueden conectar con cierta naturalidad con estos lugares donde el deseo y el asco vienen juntos, o donde la muerte y el erotismo están juntos, digamos, y tiene que ver más propio con su experiencia. Y me parece una mirada crítica interesante al mundo de la adultez, digamos, eso que aparece casi por omisión, pero porque casi siempre parecen mucho más apegados como algo de lo pragmático, digamos, ¿no? O sea, como de resolver, digamos, y... Es cierto, sí. Y hay textos, a mí me parece interesante cuando hay textos que solo funcionan si son contados por un niño, como, no sé, pienso en Mi Piojito Lindo, que es un niño que está contando su experiencia con los piojos. Entonces, yo pensaba, si este texto lo narro desde un narrador externo, desde una primera persona adulta, se me pierde mucha cosa, que yo no sabía qué era eso que se estaba perdiendo, pero sí había algo de la mirada infantil sobre esa situación y también sobre la construcción de ese mundo, porque empieza como del piojo, que es como muy chiquito, muy particular, y de repente se empieza a generar como una cosa medio ominosa alrededor de algo que no es para nada ominoso. Entonces es en esto que vos decías de, bueno, de la mirada al mundo adulto que se vuelve deformante casi, y es como medio, como mirar a través de un vidrio cristalino, como hay algo ahí que no termina de ser del todo, a pesar de que los textos son más o menos realistas o miméticos con nuestra realidad, también hay algo que está ahí como dislocado. Entonces, eso a mí me interesa, como bueno, ver cómo la mirada puede deformar también en ese otro mundo que está ahí, que está muy cerca y que está conviviendo también. Y está buenísimo, y siento que se recomplementa con... Se llama La Joven Edad, ¿no? El último de Larvas. Sí. Bueno, ahí la narradora es adulta y de hecho envejece a lo largo del cuento. Y a mí me dejó una sensación re particular, o sea, ese cuento y el final del libro con ese cuento, porque también decía como eso, como qué zarpada la capacidad de viajar en el tiempo, digamos, a través de la narración. O sea, empezamos con Mi Piojito Lindo, que es como de la narración de un niño, y terminamos con una mujer que va pasando distintas etapas de su vida, vinculada a la vivencia que tiene en ese lugar a donde se va a vivir. Es cierto, sí. Sí, en todo el texto hay como un ejercicio, esto fue una cosa de orden así como de edición, pero sí de intercalar, bueno, un narrador infantil, un narrador adulto, para que no estuviese como condensado en un lugar del libro, pero también para dar estos saltos de perspectiva y de tipo de narrador. De una. ¿Y qué onda con eso de, porque digo que es una pregunta media sonsa capaz, pero me dan ganas de hacértela ahora y voy a ser honesto con eso, como, porque digo, cuando vas para atrás tenés la experiencia, la vivencia, porque te acordás de cuando eras más chica, digamos, de alguna manera. Cuando tus narradores envejecen, digamos, o sea, ¿sentís que hay algo que cambia, que el procedimiento imaginario es similar o...? El procedimiento es distinto porque hay mucho del recuerdo que tiene que ver con la narración infantil y con la narración más adolescente, y con narrar voces que son más adultas que yo. Claro, ahí pasa otra cosa que tiene que ver con invención y también esto de mirar al mundo y ver, bueno, qué le pasa a la gente alrededor y qué le podría pasar también a la gente que conozco, a mí misma, como bueno, pensar en esto de en 5 años qué va a pasar. Hay algo como que tampoco me parece tan distinto a narrar. Yo creo que el procedimiento de escritura es el mismo, lo que hay es un anclaje distinto a la realidad, que en los textos en los que los narradores son niños, las anclas son recuerdos propios, recuerdos de amigos, recuerdos inventados pero que me podrían haber pasado, y cuando el narrador es un adulto mayor, por ejemplo, hay otras cosas que empiezan a operar y capaz que no son anclas de recuerdos, sino que son anclas más sensoriales, como bueno, hay cosas que compartimos, no importa la edad que tengamos, no sé, no me lo había preguntado, la verdad, es algo en lo que tendría que pensar. No, de una, sabelo, tranqui. O sea, nada, está buenísimo poder pensarlo y gracias por pensarlo juntos. Y bueno, volviendo a esto de tu confianza en los lectores, que me parece que está más que manifiesta en lo que escribís, cuando confías en que el lector construya sentido en los vacíos del texto, o sea, ¿trabajás imaginando un interlocutor? ¿Podrías contarnos algo de las características de ese lector imaginario, o es como algo más vago, digamos así, más ético de repente, de, bueno, no subestimar? No sé, la verdad. Me parece que
lo que hago mucho es leerme y pensar en que no lo escribí yo y hacer como ese ejercicio de, bueno, qué estoy diciendo y cuánto estoy contando y cuánto estoy queriendo decir y cuánto estoy necesitando decir porque me da miedo que no se entienda. Pero no sé muy bien si tengo como... Yo creo que mis amigos son como un buen parámetro, entonces como son casi siempre primeros lectores de textos, hay algo ahí que también me da seguridad, como compartir un texto con alguien en quien confías y que ese alguien te dé un comentario, que te diga está bien o que sea como mucho más minucioso. Yo creo que eso a mí me sirve mucho para afinar la mirada, sobre todo. De una. Y pensaba, o sea, en relación con esto, ¿cómo vivís la liminalidad entre como la escritura como un acto solitario y al mismo tiempo la alteridad que implica la escritura, porque estás como intentando dialogar con otros, o al mismo tiempo, no sé, esto lo pienso yo, cualquier cosa, si una huevada me decís, pero digo, también a veces escribir tiene que ver con ser hablado, digamos, ¿no? O sea, como digo, también te habitan otras voces, digamos, que pasan por vos y las pone de manifiesto, o sea, no son solo las voces que uno inventa, sino como la cantidad de narrativa sobre nosotros mismos que tenemos. ¿Cómo pensás eso, la soledad, la alteridad en el acto de escritura? A mí no me parece tan solitaria la escritura, no sé, me parece mucho más comunitaria y me parece como una actividad muy en la que yo me siento muy acompañada, al menos, y disfruto mucho cuando estoy acompañada y no tanto cuando me siento escritora solitaria con mi café y no sé, como hay algo del compartir y de la apertura que me parece que le hace bien al texto y que le hace bien también a formar una comunidad de gente que está escribiendo, está publicando, y hay algo ahí de esa apertura que me parece que eso no solo le hace bien a los textos, sino a nosotros como personas, no sé, como pienso en las amigas que tengo y que aparecieron después de que publiqué Desastres Naturales, como bueno, que se acercaron por primeras lecturas o que yo me acerqué a ellas por sus primeros libros, que nada, siempre leen primero o están ahí, o a mí hay algo de esa red en la que vos podés confiar para compartir un texto o preguntar una cosa como muy legal de... No sé, me mandaron un contrato, ¿qué hago con esta cláusula? Entonces me parece que la escritura dice que el acto de escribir un poco se desborda y aparecen otras personas que también escriben y de repente lo que escribí ya no es tan solitario, no sé. Pero sí esto del dialogar con otros mientras escribís, como bueno, no sé, con estos textos, al menos con Larvas, me pasó que mientras escribía sabía que alguien lo iba a leer, porque ya estaba como la editorial ahí interesada, ya sabía que esos textos iban a salir en Páginas de Espuma, ya sabía dónde se iban a publicar, entonces había algo de saber que estos textos van a ser leídos que sí cambiaba un poco el pensamiento a la hora de escribir y el enfoque y también como bueno, qué tan afinado quería que estuviese mi ojo y el ojo lector también, ¿no? Y con Desastres Naturales y Temporada de Ballenas fue otro procedimiento que también estuvo bueno, a pesar de que no estaba esto de, bueno, esto alguien lo va a leer sí o sí y alguien que no me va a conocer además, como bueno, cosas distintas. Sí, no sé. Y fue lindo porque leía que respecto a ese cambio que tuvo en tu escritura, digamos, saber que de repente este libro era medio por encargo y que ya tenía como otra expectativa, digamos, y dijiste algo así como, sí, es distinta, pero creo que la llevo bien porque la llevo con calma. No sé, como que... ¿Qué onda con eso, digamos? Así como las expectativas, con... Sí, fue distinto porque, nada, yo sabía, el desafío, creo que el desafío mayor estaba bueno porque yo podía hacer cualquier cosa, eso en primer lugar, como bueno, en realidad tenía que ser un libro inédito, pero no había ningún otro requerimiento más que eso. Entonces me pude divertir y hacer lo que yo quería hacer desde el principio, que era lo que iba a hacer, aún así no apareciera esta editorial, o sea, era como bueno un camino a seguir en el proceso de escritura, pero sí hay algo que me dio particularmente Páginas de Espuma, que es bueno, de repente no ser leída solo en Uruguay, sino en otros países de Latinoamérica y España. Y ahí hay algo del público que cambia, hay decisiones que tomar,
que me parece que había que tomarlas en algún momento, porque bueno, los libros también se editaron fuera de Uruguay y eso pero es distinto porque Desastres Naturales se había publicado acá primero y después se publicó en México, entonces lo que se publicó fue lo que salió acá y esto iba a salir en simultáneo casi, entonces era un proceso distinto, pero fue interesante de pensar y de hacer, y también de hacer con la editorial, que al final, claro, yo estaba acostumbrada como a trabajar muy de cerca con una editorial que conozco, con gente que conozco, y de repente empezamos a trabajar a océano de distancia y fue lo mejor del mundo también, entonces eso fue una alegría y también un descubrimiento, como bueno, ver qué cosas buenas pueden pasar así, a la distancia, y después también está el encuentro y la alegría del encuentro, pero en principio como bueno, confianza en esos procesos. Está buenísimo. Y bueno, en tus 3 libros trabajaste con ilustraciones de Lucía Boiani y cuidaste mucho la dimensión visual. Entonces, hace un rato hablábamos del oído. Quería preguntarte cómo entra lo plástico, lo cromático en tu escritura. ¿Qué puentes y qué distancias encontrás entre pensar en formas y colores y pensar en palabras, digamos? A mí me encanta trabajar con Lu. Ella es una ilustradora. Bueno, ella hace casi todas las tapas de la editorial Estuario, que es la editorial en la que publico acá en Uruguay. Y nada, hay algo de su proceso y de su intuición, sobre todo, porque tiene una forma de trabajar, al menos conmigo, que me encanta, que es casi que no verbal, porque bueno, yo le mando los textos y ella lo que hace es devolver una ilustración, y la ilustración siempre está muy en la línea de lo que a mí me parece increíble, lo que a ella le parece que va con ese texto, entonces funcionamos bien juntas y me parece que es eso, además de que somos amigas, pero nos hicimos amigas a partir de los libros, entonces a mí me alegra mucho trabajar con ella y siempre le digo como bueno, quiero que hagas todas las tapas, porque siempre pasan cosas buenas cuando ella está ahí en el proceso, ahora también en el proceso de escritura, porque le puedo compartir cosas que están más inacabadas, pero no sé, en Temporada de Ballenas hay ilustraciones en el interior. La propuesta fue de Lucía, me dijo, bueno, ¿y si lo ilustramos? Y me parece que ahora esa novela no puede publicarse en otro lugar sin esas ilustraciones, porque acompañan de una manera el texto que yo no puedo como decir qué representa cada imagen. Son imágenes hechas con tinta y con cosas que Lucía encontró en un parque en Madrid, ella ahora vive en Madrid, tinta negra, pero que al final salió en tinta azul, y es como un fondo marino medio poblado que se va despoblando, y me parece que algo de ese movimiento, de ese despojo acompaña a la novela también y al texto, que se va haciendo cada vez más breve. Entonces, no sé, a mí me encantó ese proceso. Yo no había hecho nunca como un libro con ilustraciones, entonces estuvo de más, y eso, yo creo que hay un vínculo que está muy en lo sutil, capaz, en Temporada de Ballenas, y que me gustó como explorar. Está buenísimo. Y bueno, hace un rato hablabas también como de la red y de tus amigos, tus amigas con los que escribís. Dijiste también en un momento que te preguntaban de que más que una generación, ¿a vos te parece que hay una red de escritoras latinoamericanas que se va expandiendo? Y también planteaste que si eso pasa es porque hay cada vez más lectores interesados en leerlas, digamos, o sea, como que hay algo de eso que también se esté expandiendo. Entonces, ¿cómo alimenta esa red tus procesos de escritura? ¿Qué es lo interesante de estar escribiendo en este momento y en este lugar? Me pasa que en este año pasado me he encontrado con muchas autoras a las que he leído como con muchas ganas y con mucha admiración. Y claro, el encuentro termina siendo, de repente la obra se me resignifica y termino conociendo como una persona increíble. Y los libros como que se me quedan chicos, porque claro, ya conocí a esa persona y eso termina siendo como lo mejor. Entonces, eso me parece interesante, como el encuentro, la posibilidad que dan los festivales, las ferias del libro para charlar con gente y ir más allá un poco del libro y también conversar sobre el perrito, sobre lo que le gusta comer, como bueno, hay algo de lo humano también que está bueno y que me parece que es algo en lo que se está poniendo el foco también, como esto de
no sé, hay muchas autoras que están hablando desde su vida personal, que capaz que desenfocan un poco la obra. Pienso, no sé, en narradoras argentinas que le están poniendo todo el cuerpo a causas como, bueno, el mar sin petroleras, que también ahora en Uruguay se está como extendiendo, pero no sé, Cabezón Cámara le pone re el cuerpo a eso, y hay algo de su obra que entonces se empieza como a expandir, y ya no es la autora de Las aventuras de la China Iron, sino que también, bueno, su voz está en otros lugares y sonando para otras cosas, y eso me parece re interesante, y así con muchas autoras. Digo a ella porque la veo en Instagram muy seguido, entonces pero sí, me parece que es un buen momento para pensar juntas sobre cosas que, no solo sobre cosas que pasan, sino sobre posibilidades futuras, ¿no? No sé, no solo de la literatura. De una, pero me parece que es interesante y complejo incluso de entender. Digo, nos llueven relatos y narrativas de, bueno, la inteligencia artificial se está comiendo todo, la gente ya no lee, y al mismo tiempo, simultáneamente, hay cada vez más libros y claro, hay muchísimos sí. círculos de lectores, y entonces, digo, dentro de toda esa complejidad, bueno, igual creo que es un lindo momento por estar escribiendo, digamos, por todas estas cosas que están pasando que narrás, y me preguntaba también en relación a esto que decías por ahí de Gabriela Cabezón Cámara, de cómo le pone el cuerpo. No sé, ¿cuál es el vínculo para vos entre la ética y la estética en ese sentido, digamos, y en qué medida hay algo de lo que hacemos de la literatura en términos de elaborar narrativa? ¿Cuál es el vínculo con la ética en un sentido más de la vida? Eso, digamos. No sé, hablando de Gabriela Cabezón Cámara, yo creo que leer cualquiera de sus textos y después escucharla en una entrevista hace como todo el sentido del mundo, como que no hay nada ahí que no sea acorde a su discurso y a su narrativa. Entonces eso va muy de la mano, y también me parece que es algo en lo que pienso todo el tiempo y que todavía no tengo como una idea muy, muy cerrada, porque no sé, Desastres Naturales se publicó en el 2023 y en ese año recién empecé a pensar en esto de qué es escribir en el 2023, en el 2024, en el 2025, en este panorama de la literatura latinoamericana, con estas autoras que al principio era, bueno, yo estoy escribiendo acá y ellas están escribiendo allá, ellas no saben de mi existencia, y de repente empezamos a coincidir en festivales. Entonces ahí hay como otro pensamiento para hacer y otra reflexión que siento que hago todo el tiempo acá en entrevistas, como bueno, empezar a pensar cosas y direcciones, y también como bueno, esto de la generación, que al principio, claro, la primera vez que me lo dijeron yo dije, mirá, no es que nunca había pensado en términos de generación, pero sí hay algo de pensar en mi generación y en la generación que vino antes, y en qué hace que tengamos que pensar en generaciones, y qué pasa cuando no hay una generación o de repente el concepto de generación se empieza a desintegrar. ¿Qué hace eso para, no sé, la crítica al mercado? Hay algo que me parece interesante de pensarlo, al menos. Y siento que todo lo que estoy diciendo ahora está como eso, en proceso de pensamiento. Está buenísimo, gracias por compartirnos el proceso de Frente Mar. Gracias, de verdad, Tamara, por la conversación. No, gracias alto a vos. Aprendizaje, posta. Y bueno, vamos a un corte chiquito y ya volvemos con el último bloque, con lecturas con Tamara Silva Bernachina. La explosión del sol. Te invitamos a conocer la selección de chocolates de Mi Despensa, ideal para regalar en estas jornadas de frío. En esta presentación tenemos 3 sabores: Lenet, trabajado con dulce de leche; Eriva, con chocolate blanco de alta gama mezclado con leche; y Dipedia, la emoción del chocolate amargo en un viaje de experiencia y sabores exclusivos. En Mi Despensa siempre estamos pensando en ese momento ideal. Por eso esta selección de chocolates es un regalo único que regala detalles y momentos compartidos. Mi Despensa, UI. La explosión del sol. ¿Sí?
El héroe. ¿Habrías venido conmigo? ¿Te hubieras dejado arrastrar hasta este pueblo donde nunca pasa nada? Te imagino harto del desorden, aburrido o nervioso ante una casa que padece 1000 demoras. Yo con el carpintero, el electricista, alguien que trabaje la piedra, una escuela para Nico. Se deshacen las nubes y el verde musculoso de las encinas contrasta con la arcilla. Pueblos y amasijos de casas, achaparrados campanarios, alguna torre de vigía, el baile ingenuo del trigo. En lo alto, los buitres leonardos custodian las rocas y sus cortes agudos. Antes de dejar la ciudad hice 1000 llamadas y vengo con una carpeta llena de encargos. Bailan en el maletero las bolsas con la ropa del niño, esas deportivas con las que Nico casi duerme, los juguetes de los que no se separa. Por el retrovisor veo la dulce curva de su mejilla, el flequillo rubio. Aparece de pronto entre las aliagas un castillo. Corre, se oculta, se agiganta, lo devora una curva. Las vías del tren y una carreterita que me guía hacia la entrada del pueblo, las naves, las eras, en la fuente, el canto del agua. Oigo las voces rudas de los albañiles, parece que discuten, pero en cuanto ven mi coche continúan con sus tareas. Nico se ha dormido y tengo que bajarlo en brazos. Nadie me ayuda con las maletas. Desde la casa se ve el campo y sobre la loma tierra pelada, una paridera. Son los vacíos que dejan los pastores, las calvas de un encinar que retrocede ante el paso inevitable de las majadas. Mirando a la pared donde estuvo la cocina pondré el ordenador. No puedo escribir si hay belleza. Los antiguos dueños acercarían al fuego sus sillitas como fantasmas brotan bajo la cal las huellas de los ahumados. Imagino a esta gente en los inviernos gélidos, el calor subiendo desde los animales hacinados en la planta de abajo. Hay 2 alcobas ciegas que convertiré en un baño y en una cámara, y en la cámara mi dormitorio. Techo aburdillado, vigas soberbias, la memoria de la fruta acumulada, un tiempo que incluye a otro tiempo. Aún no conozco a los vecinos. En mi cama vacía deseo tu piel. ¿Habrías venido? Para hacer la compra tengo que bajar a la pequeña ciudad que rodea el castillo. Aquí ni siquiera hay una panadería. Cuando regreso sobre el mármol recién pulido, hay un sedum compacto como un puño. Detrás del tiesto el dedo de una mujer vieja, detrás del dedo una voz. La voz dictamina: lo estás dejando todo muy bien. Tardo en darme cuenta de que habla de la casa. Nunca cierro la puerta. ¿Será peligroso? La mujer lleva un sombrero de paja y debajo brillan sus ojitos cristalinos. Si no se moviera con tanta precisión pensaría que es ciega. Has puesto un baño donde encontraron a la pobre Olaya. Señala el baúl, que es lo único que he guardado de los antiguos propietarios, y dice, bajando la voz: ahí siguen sus cosas. De pronto parece recordar algo, salta de la banqueta con una agilidad inesperada y desaparece. Comemos en silencio y paso la tarde entre maletas. Aunque es primavera, en el deleite de las noches hace frío. Construyo mi guarida bajo el edredón, leo y me adormezco. Un pájaro tañe, los grillos escanden la oscuridad. Alrededor de la farola se atarean los murciélagos. Caigo en un sueño pesado. De pronto me sobresalto, extiendo la mano. Me parece que estás. Son los piececillos de Nico contra mi espalda. Pobre hijo mío. Y esto fue un fragmento de 3 maneras de decir adiós de Clara Obligado. A lo nuestro, hacia algún lado. De una. Y bueno, y vamos a leer un fragmentito también de No acampar ni abordar, un cuento de Tamara Silva Bernachina que está en Larvas, el último libro, que dice: Iruya se parece a un sueño, una ciudad incrustada en la montaña. Me aloja Armando. En una panadería me redireccionan a él. Cuando entro, la mujer detrás del mostrador se hace cargo de mi destino. Dice: déjame los bolsos mientras salís a recorrer. Armando está con los animales ahora. Vuelve de tarde, a las 7, y ahí te lleva a tu cuarto. Le agradezco. Tengo hambre, sed y calor. Ella me ofrece un vaso de agua con limón y una empanada. La como parada, revisando mi celular. Apenas hay señal, mejor así. Cuando trato de pagarle me dice que no, que lo considere bienvenida. Se presenta: Ignacia. Se inclina sobre el mostrador para saludarme. Le digo mi nombre. Le gusta. Lo repite 2 veces y me dice que no conoce a nadie que se llame así. Ahora conocés, le digo, antes de salir a la calle. Almuerzo un guiso de porotos y carne de alpaca en el restaurante de un hostal. Hace 3 meses seguía siendo vegetariana, entre tantas otras cosas. Pienso que Iruya parece un invento. Las calles son empinadas. Allá abajo, el hueco vacío del río. Arriba, la montaña, el cielo, las nubes, el silencio, la iglesia, el camino hacia la cascada, la plaza con los artesanos.
La zanja del río divide el pueblo, cruzo el puente largo una mañana. Las tablas crujen a mis pies, abajo piedra y más piedra. Del otro lado el club deportivo y más casas. Me siento al borde de una cancha de fútbol a ver jugar un grupo de niños. Deben tener 7 u 8 años, me parece que juegan bien. El niño gordo del arco se cae del piso y sale hacia el costado de la cancha. Lloriquea mirándose el codo, el resto de los niños me miran. Quieren que sea golera. Me molesta que me inviten así, con urgencia, a los gritos. Les digo que si juego al fútbol se me salen las rodillas. Sirve asustarlos con eso porque dejan de insistir y terminan el partido. Jugué toda la tarde a tirarle una piedra a un perro. Mastica y parte y parece que rumea o vomita tierra y polvo. Le puse a Rumi y él no entiende. Me dio un poco de pena. Después de un rato le pegué con el cascote en la cabeza y se fue aullando. Fue sin querer, pero te pasa por apurarte, le grité mientras se iba montaña arriba. Le pasa por ser más rápido que la velocidad de la piedra. Hace 2 días que después de desayunar café y el pan casero que Armando me deja junto a mi cuarto, voy a caminar por el medio del falso río. Me pregunto cuándo va a llenarse, cuándo el agua va a ocupar toda esa distancia que recorro cada mañana, el agua que es cristalina y helada. Así es el agua de la montaña, me dijo Ignacia la otra noche cuando le conté sobre mis caminatas por la ribera. Helada y transparente, agregó. Impredecible también, peligrosa a veces. Si te quedas lo suficiente, a lo mejor lo ves lleno. Le digo que todo dependerá de Armando y su paciencia. Ella se ríe y me dice que eso ni te importe. Eres la única huésped de esta temporada. Me alegra. Tengo toda la casa para mí. Me gusta ella, Ignacia, su cara y su forma de decir mi nombre. Me gusta decir el suyo y apretar la N con la lengua contra mis dientes antes de dejar salir el resto de los fonemas. De noche, el frío baja de la montaña. De día, la humedad se levanta junto a la temperatura. No acampar ni abordar, de Tamara Enlarvaz. Tremendo libro. Todos los libros de ella están buenísimos, más que recomendados, absolutamente. Y bueno, Tamara, posta, muchas gracias por venir y por compartir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, tenemos acá un regalito que preparó la productora que tiene algunas cositas adentro, algunas cosas. Ay, gracias. Ahí simbólicamente. Hermoso, me encanta. Bueno, no, y nada, de verdad, posta, gracias y gracias por estar escribiendo y estamos acá para seguir leyéndote. Hermoso, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acompañando en este episodio número 11 de Atardecer Naranja. Nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo conversaciones con artistas y personas vinculadas a la cultura. Tradición, costumbre de contemplar. Me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó. Pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.